todo el equipo que forma Weapolis. También agradecer a través de este espacio a todos y cada uno de los participantes. Es muy loable que un domingo a estas horas nos demos una cita académica para compartir algunas ideas con respecto a un tema que resulta ser complicado, pero que nos permite detallar dos líneas de acción sumamente especiales, como son la identidad y la afiliación. En particular porque ambos elementos generan muchísima expectativa, generan una serie de elementos que nos van a permitir observar una serie de acciones que van a ser sumamente dramáticas en el ámbito de la evaluación de cualquier actividad que nosotros podamos ejecutar. Analizar el contexto de la afiliación, analizar el contexto de la identidad es sumamente difícil. Deja de ser un simple derecho para tener una proyección en cualquier mecanismo institucional, en cualquier mecanismo jurídico, en particular en un Estado constitucional de derecho, porque cuando nos referimos a esos elementos, tenemos que recordar el contenido esencial de lo que implica una persona. Una persona. ¿Y esto qué implica? Implica que a la persona le asisten una serie de derechos, entre ellos el ejercer su propia identidad. No se puede desconocer ese derecho a cualquier individuo. A la misma vez, el derecho a la identidad es un derecho humano que bien sabemos se encuentra reconocido en diferentes tratados internacionales, principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. También está reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica, que es nuestra norma regional convencional, y también se encuentra planteado, por supuesto, en la Constitución del 93. Es decir, es un derecho convencional, porque está en la Convención Americana del 69, es un derecho humano, porque así lo reconoció la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, es un derecho natural por el solo hecho de la existencia del hombre, y a la vez es un derecho constitucional. Vean la gran diferencia entre este tipo de derechos y finalmente esa implicancia complementaria, porque es un derecho individual, también puede ser un derecho social, también puede ser un derecho familiar, también, por supuesto, es un derecho progresivo y también puede tener una condición dinámica. Es un derecho cuyas implicancias son evidentemente muy importantes en el contexto de que en el ámbito jurídico tiene una significación que finalmente hoy por hoy permite proyectar este derecho individual. Es un derecho que directamente se alinea hacia el contexto de ejercicio que tiene que ver con el ejercicio de otras personas, como por ejemplo el padre biológico, como por ejemplo la familia biológica, como por ejemplo alguna persona cuyas condiciones las han implicado en este contexto, ¿no? Así surgió, por ejemplo, el caso Hellman versus Uruguay, ¿no? ¿Y por qué es importante establecerlo? Porque vamos a analizar todo este tema desde el concepto de determinación, porque este concepto de filiación normalmente se encuentra vinculado al entorno familiar y también tiene que ser entendido desde una perspectiva constitucional. Por lo tanto, no basta su simple evaluación con respecto a su carácter dentro del derecho civil. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo desde una dimensión mucho más compleja, porque la filiación está vinculada a la esencia de la familia y por lo tanto también lo está al desarrollo de la personalidad. Nadie vive sin una identidad, por lo tanto no puede ser posible que aún se mantengan criterios como por ejemplo el de las presunciones. Y finalmente, observemos que en el ámbito de la afiliación también está sujeto a una cuestión muy particular en la actualidad. El derecho se debe adaptar a las nuevas circunstancias de la ciencia, de la tecnología, principalmente para demostrar, para detallar cuál es la verdad.
no la verdad procesal, no la verdad formal, la verdad biológica, que supera todo elemento jurídico, que por su propia condición resulta ser estático. Por eso es que debemos recordar en estas condiciones cómo se van a generar estos contextos. La primera de ellas es que eventualmente los procesos de impugnación de paternidad se han elevado. Hay, hay un mayor requerimiento. Pero hay otro gran detalle, las omisiones para declarar la filiación. Y estas se reducen porque viene el proceso que plantea justamente su reconocimiento. Por lo tanto, estos elementos que comenzamos a cuestionar permiten detallar que existe una crisis en el derecho de familia, en lo procesal como también en lo constitucional. ¿Y por qué? Porque existe una mala interpretación de los alcances, por los cuales debemos observar estos elementos y tiene que detallarse una perspectiva sumamente especial cuando comenzamos a observar el contexto judicial, sobre el cual obviamente se desarrollan estos ámbitos para darle un contenido a la identidad, a la afiliación. Tenemos que hacer una evaluación del ámbito judicial. Ya no podemos hablar de un contexto íntimo, de un contexto privado, porque definitivamente no existe la posibilidad de que dos individuos, los presuntos progenitores, puedan establecer estas condiciones. Muy por el contrario, acá no existen dos personas, aquí existen tres. Y eso en forma mínima, porque también puede darse el caso, madre y yo padre imputado, padre biológico, padre que reclama la afiliación, familia que plantea el acogimiento familiar, una persona que declara que el hijo es suyo, no teniendo una vinculación, porque sencillamente no lo quiere reconocer. Hemos empezado a superar una serie de situaciones que se van a poder dar cuenta que en realidad existen muchísimos elementos negativos, en los cuales nuestro Código Civil definitivamente pues no soporta el actual panorama de nuestra actualidad. ¿Y por qué no lo soporta? Porque, a ver, en el año 1984 teníamos vigente otra constitución, que era la Constitución del 79. Y si usted revisa el artículo segundo, inciso 1 de la Constitución, se va a dar cuenta que no se hace referencia a un derecho a la identidad, se hace referencia al derecho al nombre propio. En ninguna parte de la Constitución del 79 usted va a visualizar el término identidad, salvo lo relacionado a algunos elementos referidos a los registros civiles, nada más. El derecho a la identidad es un derecho que se plasma por primera vez en el Perú, tal cual en la Constitución de 1993. 6 veces se repite el término identidad, dicho sea de paso. Es más, se habla de una identidad colectiva, pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, y el Código Civil del 84 es anterior a la Constitución del 93. Miren cuán importante son las raíces, ¿no? Y el contexto histórico también. Entonces, como veníamos señalando, el contexto de la filiación era natural respecto al matrimonio, respecto de la familia nuclear, porque no existía ningún inconveniente respecto a la visión social de la época, en el que formalmente las mujeres tenían hijos solteras, podían ser eventualmente rechazadas en el ámbito social familiar. Por lo tanto, la filiación siempre tenía un carácter socioculturalmente sagrado. Y por eso es que nunca han existido tantos inconvenientes. Ya cuando la sociedad comenzó a transformarse y comenzaron a sucederse una serie de cambios en los ámbitos estructurales, es que evidentemente el sistema normativo colapsó. ¿Y por qué colapsa? Porque sencillamente la realidad formal ya no puede entender exclusivamente el contexto decimonónico de la familia nuclear. Entonces, en este sentido, obsérvese que estos dos elementos, identidad y filiación, los vamos a ubicar en tres panoramas muy determinados y muy marcados.
El primero de ellos, tenemos que ver que la ley, la jurisprudencia y las mismas personas ya no pueden entender un esquema que está planificado y planteado para 1984. Estamos hablando de aproximadamente, de casi ya 40 años. Y estas adaptaciones que se han ido generalmente desarrollando en estos últimos 40 años no han solucionado todos los problemas materiales. El primero de ellos, la legislación, está adaptada a la realidad contemporánea o no. Nosotros realizamos eh, o visualizamos en el Código Civil y aún tenemos, por ejemplo, al hijo alimentista. ¿Y quién es el hijo alimentista? El que no pudo probar la filiación, pero sí pudo acreditar la unión sexual respecto a sus progenitores. La pregunta es, ¿cómo pudiste probar la relación sexual y cómo no puedes probar la filiación? Cuando las leyes de Mendel, ¿no?, surgieron allá por fines del siglo XVIII. Es que, a pesar de que la ciencia y la tecnología han avanzado sustancialmente, ¿no?, nos suena incluso increíble, ¿no?, de que la normatividad no se haya adaptado a esos contextos cambiarios. Aun cuando ahora existe la posibilidad de hacer un estudio a través del tipo de sangre para demostrar la exclusión de filiación, ¿no? A pesar de que existe eso, ¿no? Porque una persona con un tipo de sangre no podría de repente eh, acreditarse que hubiese una compatibilidad con respecto al hijo que se pretende generar un contexto de filiación. Eso nos muestra ahí una muestra rapidísima, ¿no?, de descartar ciertas definiciones conceptuales. Por eso es que la legislación de 1984, pese a que ha tratado de adaptarse en el tiempo, es limitada frente a lo que hoy sucede. El hijo alimentista, la mujer casada con hijos procreados con otra persona. Eso fue recién derogado en el 2018. En el 2018 recién se eliminó esto. ¿Y se eliminó por qué? Porque ya resultaba insostenible que muchísimas damas separadas de sus esposos, de sus cónyuges, viviendo con una tercera persona, no planteasen el divorcio. Extendiendo al Poder Judicial, ¿no?, señalando, ¿no?, no, mi esposo no es el padre, me desaparece, señor, hace varios años, el padre de mi hijo es otro. Eso ya era insoportable en el ámbito administrativo judicial. La razón es simple, muchísimos procesos existen dentro de los órganos jurisdiccionales, pero tienen un gran defecto. El decreto legislativo del 2018, sí se le reconoce esa capacidad a la mujer de decir, no, el padre de mi hijo no es mi esposo. La pregunta es, ¿por qué le quitaste la opción que estaba en el documento original? Porque había un documento original ahí. De no obligar a esas mujeres a plantear el divorcio de manera inmediata. ¿Cuál era el mecanismo para proteger el matrimonio? Pues si esas personas ya viven con otras personas, si hasta tienen hijos con otras personas, ¿cuál es el criterio para resguardar el matrimonio? Ya no existe. ¿Por qué no en el mismo documento exigirle a la señora, si usted está declarando que el hijo que usted tiene es de otro señor, usted está cometiendo adulterio, pero no es para victimizar a la mujer, claro, es para darle la opción de decir, señor, automáticamente usted puede plantearlo, existe una separación y la mejor manera de acreditar que efectivamente está separada de hecho es que tiene otra pareja y es el padre de su hijo. Y no nos engañemos con que no conoce al padre de su hijo. Colóquelo, señálelo. Es otra omisión en la reforma. Porque si una mujer casada y que declara que no es su hijo o que no es hijo de su esposo, ¿no? La pregunta es, si describes en ese contexto, ese detalle, no puedes decir, no, yo no sé quién es el Padre. No va a ser del Espíritu Santo. Y además, no lo veamos desde esa perspectiva en particular, centrémonos en el menor.
Es el menor el que es el sujeto de derecho en cuestión. Y tiene iguales sujetos, iguales derechos que la madre. Y por tanto, se le está disminuyendo, restando, perjudicando el derecho a su identidad. Se está jugando con los derechos del menor. Se está jugando con los posteriores contextos relacionados a los alimentos, cuyos no los va a poder disfrutar, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque no es un derecho tuyo, es un derecho del menor. Y por eso es que normalmente cuando comenzamos a ver lo que sucede en la actualidad con leyes tan obsoletas como las planteadas en el Código Civil Sustantivo, comenzamos a darnos cuenta que la ley resulta ser bastante desfasada, ¿no? Hay tres categorías, como bien sabemos, dentro del contexto jurisdiccional, ¿no? Los jueces de primera instancia, las salas y los jueces de la Corte Suprema. ¿Quiénes son más próximos a hacer cambios? Los jueces de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque son conscientes que como ellos no resuelven cuestiones de fondo, pueden resolver cuestiones dogmáticas, pueden resolver cuestiones que inclusive pueden hacer um, que cause a uno una separación de las obligaciones detalladas en la norma para poder definir algún mecanismo para un caso o para casos o tópicos comunes. Pero el juez de primera instancia, las salas sí están sumamente limitadas. Por eso es que los jueces de familia, cuando ven casos novedosos, no quieren ser proactivos. Primero, porque no se les permite. Recuerden que si lo hacen, podrían resultarse denunciados por prevaricato. Y dos, porque la misma familia tiene una configuración operativa en lo negativo. Y ahí hay una serie de elementos, ¿no? Las simulaciones, los cuestionamientos, las denuncias. Va a generar en la provocación de un problema que era sencillo, ¿no? Pero que finalmente va a generar como consecuencia una situación mucho más grave. Esas prácticas judiciales decimonónicas, porque finalmente, inclusive si se presenta el ADN y los resultados acreditan que el padre de esta persona directamente eso no lo es, ¿no? Esos son justamente muestras de, de esas transformaciones, ¿no? Y de la necesidad de actualización de estos contextos. En otras palabras, el contexto del derecho de familia se basa en respetar lo que existía hace ya varios siglos. Y estamos en otra época. No se ha entendido que el derecho de familia exige otras cosas. Y veamos la carga procesal de los diferentes juzgados en todo el país. A nivel de distrito judicial, los procesos que más abundan son temas de familia. Por eso es que el sistema judicial no logra todavía adaptarse a estas exigencias, porque la ley no coadyuva a que se pueda actuar correctamente. Hay una limitación. Pues el análisis de las partes, en los contextos en los que no se ha hecho un estudio real de lo que quiere cada una de los sujetos procesales, ¿no? Hace pues de que nos encontremos en estos temas complicados, ¿no? Ahora bien, la verdad es que esto termina por provocar muchísimos procesos judiciales que en el tiempo provocan muchos años, ¿no? En esos litigios. Este derecho de familia sigue manteniendo un perfil basado en el pasado, sin pensar en lo que viene a futuro, y porque
el contexto de la evaluación del derecho de familia nos permite entonces detallar algunas condiciones muy particulares. Este proceso de evolución, evidentemente significativo y que hemos tenido en los últimos 40 años, ha generado de que se vayan transformando algunos aspectos normativos, pero que estos no hayan sido suficientes. Y eso, por supuesto, ha generado que exista pues una sobreabundancia procesal que incluso genere como consecuencia la imposibilidad material de contar con decisiones a nivel de sentencia que resuelvan problemas, en desmedro de los menores, vulnerándose así su derecho a la identidad. Y eso, sin lugar a dudas, trae consigo no solamente una lesión convencional en lo que respecta al artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala en la letra que nosotros tenemos derecho a un recurso efectivo. Entonces, la efectividad de los procesos judiciales no resulta ser proporcional con lo que se espera, con lo que se anhela, con lo que se requiere de los ámbitos jurisdiccionales. La familia tradicional ya no existe como nosotros la conocíamos. Ya no existe. Ha cambiado. Y eso genera que nosotros ya no pensemos o ya no tengamos que pensar en cómo se configuraba hace 500 años con las normas que Isabel la Católica, reina de Castilla, planteó para el Nuevo Mundo, ¿no? Sino que nos actualicemos hacia nuevos paradigmas, hacia nuevas estructuras. Y eso es algo necesario. Eso es algo vital. Si no se logra concretar eso, pues no vamos a encontrar espacios de mejor realización para los derechos. Ahora bien, precisamente respecto a la unión de hecho, es donde han existido también una serie de situaciones que obviamente han generado un contexto muy complejo, un contexto muy denso, un contexto que requiere, por supuesto, de una serie de análisis. Incluso hablando respecto al derecho de filiación del hijo del conviviente, ¿no? Que implica de que una de las causas en realidad del subdesarrollo cultural en que vivimos es la existencia de una cultura de paternidad responsable. Además de los hijos abandonados, surge el gran problema de los hijos no reconocidos por sus padres, lo que repercute, por supuesto, en la gran cantidad de indocumentados existentes en nuestro país o que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y posterior derecho a alimentos. Y recordemos lo que se señala en la Constitución vigente. Se ha adoptado el principio de igualdad de categorías de filiación. Y esto reconoce que todos los hijos tienen derechos iguales y deberes equivalentes frente a sus padres sin discriminación alguna. Es por eso que tanto hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se encuentran en un mismo trato igualitario. La incorporación de este principio en nuestro ordenamiento jurídico significa que hemos adoptado la teoría de la unidad de filiación. Y estas son las presunciones legales sobre la paternidad extramatrimonial, mismas que resultan ser cuestionables, si es que las comparamos con el contexto científico, ¿no? Cuando existe escrito indubitado del padre que lo admita, cuando el hijo se halla o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda en la posesión constante del Estado de hijo extramatrimonial, cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción, en los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, en caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio.
Son presunciones legales que si nosotros hiciéramos uso de la ciencia y la tecnología de una manera mucho más fuerte, directa y obviamente ligada a un contexto de la realidad, pues obviamente, a pesar de que lo señaló, se señala en la reforma del 2018, una situación mucho más clara y concisa de la posibilidad material de proteger la identidad. Algunos datos. 410.834 madres solteras entre los 30 y 44 años de edad. Es un dato del 2017, la fuente es el INEI. Es más, entre las madres solteras, el 24.5% tiene primaria, el 5.7% sin ningún nivel educativo, con valores superiores a los de los padres, solo el 23.4% y 2.8% respectivamente. Respecto al estado civil, la mayoría de madres solas con hijos menores de 18 años de edad declararon su estado conyugal como separadas. Tiene relación con lo que estábamos conversando anteriormente. Cuando directamente hacemos uso o hacemos mención del proceso de declaración de filiación extramatrimonial del hijo del conviviente, tenemos que tener en cuenta que si se tuvo un hijo extramatrimonial reconocido por el conviviente, aunque se declare judicialmente la existencia de la unión de hecho, esto no implica el reconocimiento presunto de la paternidad del conviviente. Y el contexto normativo genera entonces de que se solicite judicialmente que se declare la filiación extramatrimonial. ¿Debido a qué? A que al hijo del conviviente no goza del estatus de hijo matrimonial. Y la unión de hecho no produce un parentesco consanguíneo ni afinidad, ¿o no es así? Eso es algo que nosotros estudiábamos seguramente en pregrado. Otras palabras, la madre conviviente tendrá dos posibilidades. Escoger entre el proceso especial de declaración de paternidad extramatrimonial mediante la prueba de ADN o el proceso de conocimiento para la declaración de paternidad extramatrimonial que se relaciona directamente con la unión de hecho. Entonces son algunos elementos que resultan a veces inauditos, ¿no? De que el demandante tiene que demostrar, en el caso del mayor de edad, ¿no? Respecto al hijo no reconocido, que el demandante, el hijo no reconocido, tiene que demostrar, tiene que traer al padre biológico para poder excluirse de cualquier responsabilidad. Y eso es imposible aceptar en un Estado de Derecho, en el que literalmente se está transformando y debería transformarse todo el proceso judicial. Esto sin duda hace que nosotros tengamos que cuestionarnos la viabilidad de esos contextos, por una cuestión de razonabilidad. La filiación, los alimentos, todo este conjunto de elementos vinculados a la progenie se van desarrollando en estas condiciones. Por eso es que tenemos que entender que lamentablemente ya no resiste la clásica percepción de que en el caso, ¿no?, del procedimiento de inscripción de un hijo es suficiente y tiene que ser entendido en este nivel excluyente, porque aquí estamos hablando de los datos del padre, de la madre y del hijo. Principalmente el hijo, que tiene derecho a conocer a su padre. Porque hay algunos casos también, ¿no? No creamos que no existen. Hay casos en los que las madres hacen abuso de derecho. Y el abuso de derecho está prohibido en nuestro país. Por lo que el reconocimiento de la identidad tenemos que entenderlo como un derecho de familia, como un derecho convencional, como un derecho humano, que está vinculado a un contexto sociofamiliar mucho más amplio y va a tener muchísimas implicancias en el ámbito del derecho civil, del derecho penal, en el ámbito del derecho probatorio,
en el ámbito del derecho procesal, del derecho constitucional, de los contratos, del acto jurídico, del derecho internacional. Es algo que debemos recordar. Ahora bien, en lo que respecta al derecho a la identidad del hijo del conviviente, hemos avanzado al menos, eh, podríamos llamarlo así, de nomenclaturas, ¿no? Yo recuerdo en el año 2018 tuve la oportunidad de desarrollar algunas actividades académicas en Colombia y me di con la enorme sorpresa de que hace pocos años, eso ya cambió en Colombia ya, pero hace pocos años existía también esos problemas que teníamos aquí de las diferenciaciones de hijos extramatrimoniales, matrimoniales y todo lo demás. Y allá en Colombia se les señalaba a los hijos nacidos fuera del matrimonio, ya no se hace así, ¿no? Pero se les señalaba en las partidas de nacimiento, en las actas de nacimiento, con la siguiente terminología: hijo de deleznable y punitivo ayuntamiento. Así, de consideraciones tanto normativas como también sociales, son bastante comunes en realidad en toda la región. O sea, tampoco creamos de que es un problema estructuralmente y normativamente monopolizado por el Perú, ¿no? No es así, ¿no? Los cambios se están generando. En el caso colombiano existe una legislación bastante progresista a partir de la Constitución del 91 de ellos, ¿no? Y eso ha permitido de que, debido a esas influencias y esos impactos de países aledaños al nuestro, nosotros vayamos cambiándolo, ¿no? Eh, en teoría, la influencia externa ha hecho que nosotros vayamos cambiando nuestras normatividades. Porque en efecto había una discriminación hacia los hijos extramatrimoniales en cuanto al derecho al nombre, su falta de inscripción. Cuando entra en vigencia la ley 28.720, esta norma desvincula el tema del derecho al nombre de los efectos filiatorios, ¿no? Se señala ahí: el derecho al nombre no estaría condicionado al derecho a la filiación. Por esa razón se modifican los artículos 20 y 21 del Código Civil, disponiendo que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Y cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción de nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, se podrá revelar el nombre de la persona con que lo hubiese tenido. Y es más, ahora la discusión ya se encuentra plasmada hacia dos situaciones que no podemos negar hoy en día, y que tienen que ver directamente con realidades socioculturales distintas, y que son una, la que los argentinos han planteado recientemente en cuanto a cuál es el apellido que debería ir primero. Y segundo, lo que los chilenos recientemente han modificado en virtud de una sentencia emitida por su Tribunal Constitucional. Es decir, la posibilidad directa, ¿no?, de que se pueda colocar los apellidos de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora en Chile se tiene una especie de pasaporte que acredita los matrimonios. Aquí no es así. Y en esa especie de pasaporte de color amatista, de color morado, ahora ya se puede colocar cónyuge 1, cónyuge 2. ¿Mm? No voy a entrar en discusión con respecto a esas consideraciones, porque obviamente eso va a generar polémica, pero el punto en concreto es de que esto se va a seguir cambiando y esto se va a seguir modificando. Y es en el contexto de identidad donde tal vez no ha habido una evolución constructiva y normativa dentro de nuestro país. Y hablando del derecho a la identidad, recordemos que el derecho a la identidad tiene esa vinculación con el derecho a la familia y tiene que ver también con un marco genético, un conocimiento de los derechos, un reconocimiento del derecho a conocer su identidad genética.
Es más, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado no solamente en sentencias, en abundantes sentencias, la naturaleza dual del derecho a la identidad, sino que también lo ha vinculado al derecho a la familia, ¿no? Si no citemos el mismo caso. Y de la tutela, el vínculo familiar, como es el caso Tudela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en realidad la identidad del niño implica algunas categorías, como por ejemplo el sexo, como por ejemplo el origen nacional, como por ejemplo la religión y las creencias, la identidad cultural, la personalidad. Todo esto coadyuva al derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene su fundamento, tiene su base en la identidad. Porque si un niño no conoce sus orígenes, ni se siente identificado con su familia, pues va a resultar ser complicado, difícil, casi imposible, que cuente con un soporte emocional que le ayude a lograr autonomía. Y si no logra autonomía, habrá una lesión directa a la posibilidad progresiva de autoevaluarse y de ser un humano independiente. Sino que no nos damos cuenta de esa repercusión. Sino que no nos damos cuenta de que debemos simplificar cada uno de los aspectos normativos relacionados a la filiación, que finalmente buscan proteger la identidad y que cambiar y que conocer la identidad es un derecho primigenio del ser humano. Y es allí donde radica la especial necesidad de contribuir a construir espacios normativos mucho más importantes, mucho más actuales. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el concepto de seguridad jurídica. Tiene que ver con eso. Pues el conocimiento de mi hijo se divide en discrepar de velos ideológicos. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y hay que actualizar, obviamente, los aspectos normativos que tienen que serlo, porque la realidad ya superó la norma, ¿no? Es el niño que tiene derecho a saber quién es su padre. Es el niño. Y no puede instrumentalizarse los defectos de la normatividad para interponer demandas de alimentos, por ejemplo, que puedan generar como consecuencia obligaciones o deberes legales sin que esta situación en perspectiva deje de afectar el derecho a la identidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la afiliación? Una vez producida la afiliación, se derivan una serie de consecuencias jurídicas, ¿no? Perdón. Una serie de consecuencias jurídicas. La patria potestad, por ejemplo, que tiene directamente la posibilidad de establecer deberes y derechos de padre o madre, de cuidado, tanto de la persona misma como de los bienes de sus hijos. Y ello implica, por supuesto, que pasemos a una relevancia o le demos una mayor connotación a la necesidad de filiación, independientemente del contexto biológico o legalista. Generalmente, la condición de padre biológico y padre legal coinciden, pero sabemos que eso tampoco no es así siempre. En la adopción no es así. La pregunta si los hijos matrimoniales son iguales a los hijos extramatrimoniales, ya le hemos dado una respuesta, por supuesto que sí. No se puede, no ha resultado ser sostenible en el tiempo esta diferenciación, a pesar de que existen diversos tipos de filiación, pero siendo, teniendo en cuenta estos contextos, obviamente, de igualdad, eso cambió en el tiempo. Ahora, respecto al reconocimiento voluntario y las sentencias judiciales en los casos de filiación, el reconocimiento voluntario
Conceptualmente es aquel acto mediante el cual el padre o la madre reconoce a su hijo sin necesidad de iniciar un proceso judicial. Es decir, estamos hablando de una manifestación de voluntad que realiza una persona respecto a su paternidad con respecto, o maternidad extramatrimonial respecto a otra persona. ¿Cuáles son esas características entonces del reconocimiento de hijos o hijas? Voluntariedad, una naturaleza personalísima, un ámbito de irrevocabilidad, sujeto a un margen de incondicionalidad y además de imprescriptibilidad. Y hay que ser bastante coherentes con eso. Respecto a la afiliación, esto no está sujeto a ningún plazo ni a un asunto directamente referido a elementos formalistas. Estamos hablando, obviamente, desde un enfoque de protección del derecho a la identidad y por lo tanto no puede estar sometido a aspectos formales. A propósito, ¿no? Durante la pandemia, durante el contexto de pandemia, en nuestro país se han generado múltiples desafíos respecto al reconocimiento de la identidad. RENIEC ha brindado algunas flexibilizaciones con respecto a estos temas, ¿no? Principalmente se identificó que 150.000 niños nacidos durante el contexto sanitario no contaban con su respectiva acta de nacimiento. Imaginémonos todas estas situaciones que obviamente se han dado en contextos bastante difíciles, pero que también ponen en manifiesto y en evidencia vinculaciones socioafectivas que no necesariamente se encuentran dentro del matrimonio. Porque bien sabemos de que tampoco la regla general es de que en el país tengamos uniones de hecho formales, sino más bien concubinatos, en las que, ya sea de buena fe o mala fe, una persona que tiene un vínculo matrimonial vigente vive con otra persona que no lo tiene. Y esto es uno de los tantos contextos que existen, porque bien sabemos también de que hay, podríamos llamarlo así, eh, relaciones amorosas múltiples. Y también existe de por medio allí una serie de aspectos que deberíamos analizar legalmente para la protección de la identidad de los niños. En cuanto a la negación e impugnación de la paternidad, cuando hacemos referencia a la negación de paternidad, obviamente ya existe una afiliación matrimonial previa en la que se ha atribuido el vínculo con respecto al menor. En estos casos, el padre legal tiene la legitimidad para iniciar dicha negación de paternidad. Y esto es importante, ¿no? Porque también tiene que ver con la protección de la identidad real del menor. No lo veamos solamente desde un ámbito o de una perspectiva subjetiva respecto al titular de la acción, sino veámoslo desde la perspectiva de protección del menor respecto a su verdadera identidad. Por eso es que el derecho a la identidad comprende, y esto es de acuerdo a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la identidad comprende un conjunto de atributos, de características que permiten la individualización de la persona y por lo cual se implican varios otros conceptos, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente, nombre, sexo, nacionalidad, carga genética, etc. Y uno dinámico, el estático es el que acabo de mencionar, y el dinámico, las relaciones familiares, proyecto de vida y experiencias. Entonces no veamos en la impugnación de paternidad una acción subjetiva, unilateral, que busca salvaguardar derechos patrimoniales finalmente en el tiempo, sino que veamos en ella la necesidad de construir espacios estatales para proteger el derecho a la identidad y la verdad biológica del menor. Eso es lo que tendríamos que analizar principalmente. Es más, la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre el cual obviamente el Perú ha ratificado su pertenencia, señala que se debe respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluida su nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.
Por eso es que ya estamos hablando desde un ámbito prestacional, desde un ámbito objetivo. Los derechos tienen dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva. Y la objetiva tiene que ver con que existan canales efectivos y en el marco prestacional para que se pueda salvaguardar estos derechos. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica construir contextos administrativos que resulten ser más flexibles y orientados a salvaguardar la identidad del menor, no a preservar el contexto matrimonial. Que si bien es cierto, se promueve el matrimonio, pero no se puede obligar, ¿no? Y la familia ya no tenemos sobre ella, ya no tenemos actualmente como único contenido su clásico concepto nuclear. Por eso es que la identidad conlleva al conocimiento real, verdadero, del contexto real y verdadero también biológico, es decir, conocer quiénes son los progenitores biológicos. Y en esta línea, por supuesto, los procesos de negación de paternidad o impugnación de paternidad encuentran relevancia, ya que se presume una filiación preexistente, pero se tiene que conocer la verdad respecto a la identidad de un niño, una niña y un adolescente. Y esto, por supuesto, alineado al principio de interés superior del niño, el cual implica que, y este se desprende también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que los intereses de niños, de niñas y adolescentes sean jurídicamente protegidos como una prioridad ante el posible conflicto de sus derechos con terceros. Y esto se fundamenta en las características propias de la niñez y la garantía de su desarrollo integral. Por lo cual es mucho más fuerte ese contexto directamente referido a conocer estos aspectos relacionados al marco de fundamento constitucional y de agilización de este tipo de procedimientos. A su vez, es posible que nosotros alineemos todo este marco a la verdad biológica, como lo decía, ¿no? Antes de la modificación del año 2018, que ahora lo habíamos mencionado anteriormente, habilita a la madre la posibilidad de señalar que su esposo no es el padre de su hijo y quebrar la presunción de paternidad, esta situación, como decía, era muy frecuente. Y ello se encontraba presente en aquellas situaciones donde convivencia matrimonial se había disuelto. Pero los cónyuges, incluso con nuevos familiares, mantenían legalmente el vínculo matrimonial por el costo temporal y económico de los procesos de divorcio. Felizmente ahora, pues, ¿no? Los divorcios pueden ser tramitados incluso ante municipalidades, ¿no? Pero habría que pensar en instrumentos mucho más céleres para proteger, como vuelvo a repetir, sobre todo el derecho a la identidad. Eh, Tal y como lo hemos mencionado, el proceso judicial de impugnación de paternidad supone una filiación extramatrimonial previa, y si bien, debido a su ánimo intrínseco, puede inobservar la verdad biológica, usualmente la filiación impugnada suele ser producto de un reconocimiento voluntario. Es decir, que tenemos que tener en cuenta de que si es que existe hay que saber las razones también por las cuales se está impugnando. Y hay que procurar de que estos procesos judiciales puedan ser mucho más flexibles y puedan sobre todo orientarse a conocer la verdad con respecto al niño, a la niña, al adolescente. Es decir, hay un contexto correctivo en el proceso judicial de impugnación de paternidad. Muy bien. Eso es algo que quería compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, me someto en todo caso a algunas dudas o inquietudes que tuvieran a bien realizarme y a efectos de enriquecer esta sustentación, por supuesto. Muchas gracias. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito y nosotros estaremos encantados en brindarle el acceso al audio. Pueden levantar. ¿Sí? Estimados participantes, ¿sí? ¿Me logran escuchar? Sí. Ah, y excelente. Doctor Ever, ¿está activo su audio? Puede hacer su consulta. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se escucha?
Sí, doctor. Doctor, sí, ¿qué pasaría, digamos, si entre las partes, tanto la madre como el supuesto padre, se ponen de acuerdo en que no sea, en que no, en que ya no sea el padre el que le ha firmado el acta de nacimiento? En realidad nunca ha sido el padre, sino que solamente por ayuda la ha firmado. Esa sería mi consulta, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo le quedaría el interés superior del niño, ya que el niño tiene derecho a tener un padre. ¿Qué ayuda? Gracias, doctor. Bueno, pues la madre biológica tendría que señalar quién es el padre biológico. Lo debería señalar, debería existir allí una obligación directa de señalar, porque obviamente si se da cuenta respecto a ese acuerdo, solamente se estarían señalando, se estarían generando consecuencias a favor de repente de uno de los padres, ¿no? Pero no se estaría salvaguardando el derecho a la identidad del menor. Y eso debería ser evaluado, por supuesto. Porque en efecto se estaría lesionando la identidad, no corrigiendo, sino lesionando. La corrección implica conocer quién es el verdadero padre. ¿Para qué? Para salvaguardar el derecho a la identidad del menor, por supuesto. Gracias por su pregunta. Excelente, doctor. Doctor Alfonso, muy buenas noches. Puede hacer las consultas que requiera. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Aquí ¿Cómo está, escuchando doctor? con bastante detenimiento. Eh, no es tanto una pregunta. Yo creo que profesionales tanto como usted, que tiene experiencia en derecho de familia, entre otros, considero que esa cifra que usted indicó del 2017, me parece, 405.000 mamás, madres solteras, más que todo, yo lo atribuyo a la falta de educación cívica, o educación de valores, o educación de derechos. Porque los que somos profesionales en la materia de familia, llegamos a escuchar hasta el punto de poner un costo a la firma de un hijo. Yo he escuchado, yo he escuchado casos que te firmo al hijo y me das 100, 200 soles. Es verdad. Cosas que no, nada más pasan en las películas y la película es la vida, ¿no? Entonces, Sí es verdad. yo agradezco mucho al ente auspiciador de estas ponencias, al instituto auspiciador, pero también creo que tendríamos que poner un granito de arena en informar a la sociedad de nuestros derechos, partiendo, como dice usted, del derecho a la identidad. Hay muchas personas que no conocen el derecho a su identidad. Y más allá, yendo más allá al derecho al nacionalismo que nos tiene que llenar, ¿no? Porque no nos sentimos peruanos en muchos momentos. Nos sentimos peruanos cuando gana Perú, pero no nos sentimos peruanos cuando jura como presidente el que tenemos actualmente. Entonces, tenemos que sentirnos peruanos desde ese momento, y el derecho a la identidad es el paso seguido, tal cual lo dicta la Constitución, tal cual lo dictan los tratados internacionales, tal cual lo dicta el orden jurídico en general. La pregunta es muy sencilla. El derecho a la identidad, ¿hasta cuándo lo puede pedir una persona que no ha sido reconocido por su padre? En cualquier momento. En cualquier momento. No está sujeto a un tema temporal. Enhorabuena que sea así. El problema, como usted lo ha mencionado, y comparto plenamente su opinión, tiene que ver directamente con las estructuras y las imposibilidades administrativas para poder informar. Y qué importante que usted lo señala, porque eso me da pie a indicar de que las políticas públicas planteadas por parte del Estado
no han resultado ser suficientes. Y con esto no critico ni la labor de los órganos jurisdiccionales, porque finalmente se abocan a los contextos que facultativamente se plantean, ojo en eso, ni tampoco la RENIEC, que hace una labor muy fuerte, porque tengo varios exalumnos que trabajan en esa entidad y entiendo la labor que se realiza. Va por un aspecto, ¿sabe?, presupuestal. Cada mes de noviembre se aprueban leyes de presupuesto que olvidan la enorme importancia que tienen los órganos jurisdiccionales y un órgano como es la RENIEC para poder contribuir a la protección de la identidad. Y además, no existen políticas públicas adecuadas para comunicar de una manera impactante a la población cuáles son sus derechos. Usted lo ha dicho con todas sus letras. Y en efecto, se generan leyes de presupuesto y se aprueban estas en el entendido de que el cemento es más importante que los derechos. Con esto no quiero decir que esté mal contar con mejores infraestructuras, pero eso no es lo único que debe preocuparnos al momento de señalar cuál debería ser el destino del gasto del erario nacional. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante y sobre todo lúcido comentario. Excelente, doctor. Agradecemos también al doctor que participó. Muy interesante y más productiva su participación. Y estamos totalmente agradecidos también por considerarnos a Audiápolis. Doctor Jimmy, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Jimmy. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mi pregunta va en el sentido respecto a la función que cumplen algunos colegas que trabajan en la RENIEC. Teniendo, digamos, participaciones en la cual he visto clientes que se quejan de la doble inscripción en las partidas ante la RENIEC. Ese por un lado. Por segundo lado, respecto a la alimentista, cuando los padres no crean conciencia en el cumplimiento al pago de la alimenticia, que hay que, demandarlos, que hay que seguir un proceso con ellos. Muchas veces hay unos que, se rehúsen en cumplir, con el pago de las pensiones. ¿Qué hacer en este sentido, no? Gracias. Muy bien, un interesante punto el que usted señala, referido pues a la doble inscripción. Yo recuerdo mucho haber conversado sobre esos asuntos junto con un jefe de una oficina de RENIEC en provincia, al que le tengo mucho respeto y aprecio, y con unos funcionarios guatemaltecos que él invitó para una actividad internacional. Y en realidad eso va a tener, sobre todo en el interior del país. No digo que eso no pueda suceder también en capital, ni mucho menos en capitales de provincias, pero sobre todo en el interior del país hay una difícil situación, porque se puede prestar para muchos aspectos no tan relacionados a ámbitos legales, ¿no? La doble inscripción es un fenómeno que en algunas oportunidades hemos tenido conocimiento, y eso ha generado como consecuencia directa no solamente la instrumentalización, o mejor dicho, la cosificación del menor, sino también genera problemas en cuanto a su identidad, ¿no? Y a veces se hace por temas directamente económicos, ¿no? Entonces, eso sobre todo en lugares donde son los centros de salud que no cuentan con la posibilidad material de contar de tener coordinaciones directas con RENIEC. Existe una necesidad muy alta de poder interactuar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos que deberíamos plantearnos en los próximos años, que tengamos un nivel de interacción entre las distintas entidades que tienen que ver con estos temas y que sea mucho más fluida. Y eso implica también capacitación, sobre todo en las oficinas de registros civiles, que bien sabemos que muchas de esas oficinas tienen personal que
y tal vez las administraciones del gobierno local principalmente, no han, no han generado ámbitos de capacitación, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no? Recordemos cómo es que antes tantas partidas de nacimiento tenían problemas en cuanto a la consignación de datos. No digo que esto no se dé, porque también es cierto de que las demandas de rectificación de partidas son muy usuales, ¿no? Pero solamente para citar un ejemplo. Entonces, eso necesita una interacción masiva y finalmente entender que forma parte del contexto de gobernabilidad generar interacción entre los diferentes entes, ya sea a nivel subnacional como también a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, doctor. Tenemos a la otra Katia Vera. Adelante, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctores noches. presentes. Quería decir una pregunta. Eh, cómo se puede comprobar cuando un niño nace y a los 8 meses fallece y no está firmado por el papá? Se puede Cómo uno comprobar puede? la filiación respecto al padre. Así es. Se podría, de repente, se me ocurre, plantear una exhumación y en base al material genético que se pueda recolectar, iniciar la acción, ¿no? Yo creo que eso es lo que se podría hacer desde Y si un en enfoque caso, científico, ¿no? claro, y si en caso el bebé no está, lo cremaron en ese tiempo, ¿cómo se podría sacar pues el ADN, ¿no? Porque Ya realmente no se podría, bien ya no- complicado. así es, porque realmente pues lo cremaron y se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, pero cuando quisieron decirle al papá, ¿no? Mencionarle Ujú, de que su hijo había fallecido y que lo habían cremado, entonces él quería saber si realmente pues era el padre, ¿no? Porque se ujú, quedó con esta interrogancia, ¿no? ujú. Y yo también hasta ahora tengo la interrogancia de que cómo se podría sacar un ADN sabiendo pues que el niño es fallecido y ahorita está ensumado, ¿no? Está, Claro. porque Se si me ocurre estuviera, otro, se me ocurre, porque, porque ¿sabe? si estu, Sí. disculpe, porque si estuviera en cuerpo presente, entonces sí podría sacar pues el Por ADN, supuesto. ¿no? Ujú. En todo sentido, ¿no? Pero como ya está incinerado, no tengo pues cómo alcanzarle esa respuesta al patrocinado que en algún momento me preguntó, ¿no? Claro. A mí lo que me indica me hace reflexionar sobre la necesidad de, en el tiempo, porque eso implica un enorme gasto presupuestal, contar con bases de datos genéticas en el país. Eh, entiendo, no es que yo sea especialista en estos temas de genetistas, pero entiendo de que tanto placenta como cordón umbilical en algunos países son criogenizados por un tiempo y eso podría tal vez, digo, no estoy seguro, porque me mentiría si a conocer o a resolver esa inquietud que usted nos formula. Pero a mí sí me parece que deberíamos en el tiempo tener un banco de datos relacionado a ese punto en específico. ¿Ah? Es más, en el Perú tampoco tenemos algo muy importante, que es una comisión o un comité nacional de bioética. En el Perú no tenemos un comité nacional de bioética eh, que pueda ser consultado sobre asuntos como clonación, temas relacionados a terapias de reproducción asistida, vientres de alquiler y un largo etcétera, ¿no? Eh, y eso va a generar problemas en el tiempo, porque cada vez, y no me dejarán mentir nuestros amigos aquí presentes, cada vez se hace más frecuente las terapias de reproducción asistida, que logran posibilitar
el derecho de reproducción, ¿no es cierto? Y ahí van a surgir nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, luego de un examen genético preimplantacional, el descarte de embriones. En Argentina, por ejemplo, el descarte de embriones no se permite, se criogenizan los embriones 5 o 6 años, si mal no recuerdo. Aquí creo que sí se descartan. Temas referidos, por ejemplo, a la titularidad respecto a los embriones, temas relacionados a la paternidad en caso de que el embrión sea insertado sin la autorización del varón o de la dama, qué sé yo. Son varios temas que se van a dar en el tiempo y que hacen exigible, o que nos exigen, creo, tanto profesional como moralmente, contar con un Comité Nacional de Bioética en el Perú. Pero no lo tenemos. Y eso es algo que venimos discutiendo desde hace como, 2008. Yo creo que miren cuántas cosas podríamos ir superando e ir concientizando al legislador, ¿eh? Porque el trabajo fuerte es en la legislación. Y hay muchas cosas que son vacío y lo que hay está desfasado. Entonces, hay una necesidad de sentarnos de una manera multidisciplinaria y hacer propuestas. Y eso debería liderar ese trabajo un Comité Nacional de Bioética. Muchas gracias por la intervención. Muy amable. Excelente, doctor. Doctora Paula, está activo su audio. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, y buenas noches con todos. Quería hacerle una pregunta. Yo soy estudiante. Una consulta. En caso un hijo no ha sido reconocido, ¿no?, por parte del padre, la madre tiene que solicitar vía judicial la afiliación y también la pensión de alimentos. Accesoriamente se puede, sí. Sí se puede accesoriamente. Pero ¿y si en caso el padre no trabaja, no estudia? En esos casos, ¿qué se podría realizar, doctor? Bueno, es curioso, pero ya he visto varias sentencias y he presenciado en audiencias a jueces que han sido bastante enfáticos en señalar que lo que se protege aquí es el interés superior del niño. Y usted, señor, o usted, señora, no tiene ninguna incapacidad, ningún tipo de enfermedad para eximirlo de la responsabilidad que moral y jurídicamente tiene, y por lo tanto se le fija una pensión. Ya usted se dedicará a cumplir con las expectativas que se requieren en base a su deber moral y a su deber legal. Así es. Sí se puede, doctora. Excelente, doctor. Doctora Yana, sí. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos. Quería preguntar, en el caso de un hombre, por ejemplo, que reconoce un hijo extramatrimonial y ya después de él fallecido, su sucesión se da cuenta de que el hijo no era suyo, ¿hay algo que se pueda hacer ahí? A ver, me parece que en ese caso lo que se podría hacer es una impugnación por parte de los sucesores con una prueba de ADN. Claro, ya ha fallecido, pero de repente la persona que ha fallecido ha tenido hermanos, y entiendo de que hay una aproximación bastante cercana que difiere unos pequeños puntos porcentuales decimales en cuanto a la correspondencia. Y siendo así, se podría plantear entonces por la sucesión. Excelente, doctor. Damos pase del doctor. Doctor Alfonso, ¿tenía alguna duda adicional? Quisiera hacer un comentario y si esto podría ayudar en algo a la pregunta que hizo mi colega sobre la cremación del menor y luego llevado a Estados Unidos. Al momento que nacemos todos nosotros, nos registran con un certificado de nacido vivo. En ese certificado ya figura el tipo de sangre que tenemos. Porque al momento que nacemos nos hacen todas esas prácticas médicas de tamaño, circunferencia del cráneo, peso, no sé, entre otras cosas, no me acuerdo ya tantas de mis hijos. Pero sí hay un dato que es
tipo de sangre. Cruzásemos información, esta es una pregunta para usted, doctor, para saber su opinión, no extra. Si cruzásemos, si se pudiese cruzar información entre el certificado de nacido vivo, las pruebas sanguíneas de los padres, podría darse generarse la paternidad. ¿Sería suficiente o habrían que haber más pruebas? Eso es todo. Yo creo de que en la medida de que la ciencia y la tecnología a nosotros nos permitan conocer la verdad y que esa verdad resulte ser de alguna forma válida y útil para conocer la identidad, todo mecanismo bienvenido sea. Entiendo que con el tema relacionado al análisis de sangre se pueden conocer muchas cosas, pero imaginémonos, ¿no? que el certificado de nacido vivo tuviese una conexión directa a una base de datos digitalizada con otros datos adicionales. Yo pienso que eso sería lo ideal, ¿no? Y eso implica una actualización de muchas cosas, ¿no? Y una inversión por parte del Estado para lograrlo. A mí en lo particular, si es que logramos generar esos espacios de mayor posibilidad real de conocer la verdad, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Algunos podrán decir, no, que es una intromisión y todo lo demás, pero yo creo que hay temas que hay que priorizarlos, ¿no? Entre ellos, principalmente, el tema referido, por supuesto, a conocer la verdad, ¿no? Estamos hablando del derecho a la identidad, y ese niño finalmente mañana será un hombre, una mujer, sobre la cual va a generar una serie de deberes y derechos para con la sociedad. Entonces es algo que tenemos que obviamente tener en cuenta. Muchas gracias. Excelente, doctor. Doctor Juan, está activo su audio. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doctor, la pregunta va dirigida mayormente a si es que, bueno, como una mujer que no, bueno, tuvo un hijo y la mujer el hombre no, su esposo no lo reconoció, y después tuvo su pareja, se casaron y el cónyuge reconoció a su hijo y después se separaron. ¿Cómo quedaría en ese caso la persona, el cónyuge que se casó y reconoció a su hijo que no era su hijo de él? En ese caso, ¿qué podría hacer esa persona? Podría interponer una demanda de impugnación de paternidad a efectos de que pueda de alguna forma practicarse un ADN, de tal manera de que se señale allí, ¿no? Y se acredite allí que él no es el padre biológico y que de una manera obviamente aprovechándose del tema normativo se le atribuye una paternidad, ¿no? Yo tuve un caso que no fue dentro de un vínculo matrimonial, se dio en una relación tampoco convivencial, ¿no? Fue un tema, podríamos llamarlo así, eventual, ¿no? Y mi patrocinado, bueno, sí reconoció al niño, ¿no? Pero tenía algunas dudas, tenía algunas inquietudes, no estaba muy convencido. Y bueno, interpusimos la demanda, ¿no? Impugnación de paternidad. Sobre todo porque alguna vez en una llamada telefónica, la madre del niño pues le había señalado que no era su padre, algo así, ¿no? Eso le dejó muy inquieto, ¿no? Y ante ello se interpuso la demanda. Y parece mentira, él estuvo como 3 años cumpliendo con sus responsabilidades y sus deberes legales, ¿no? Porque lo había demandado por alimentos. ¿Mm? Y en la demanda de impugnación de paternidad se acredita pues de que él no es el padre,
Entonces, lo que nosotros hicimos fue juntar los resultados y la sentencia del caso de impugnación de paternidad y luego presentamos esos documentos en el proceso de alimentos que había iniciado la madre años atrás. Y con eso se extinguió la obligación, ¿no? Y eso generó como consecuencia también de que veamos la posibilidad de interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Pero ya no lo hicimos, ¿no? Ya no lo hicimos porque en realidad mi patrocinado ya estaba bastante desgastado emocionalmente, ¿no? Pero estábamos hablando de una pensión que aproximadamente ascendía a los $1.400 mensuales, ¿no? Y bueno, vemos ahí varios temas, ¿no? Un tema de enriquecimiento ilícito, diría yo, incluso, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Gracias, doctor. Excelente, doctor. Doctora Sonia, está activo su audio. Ya, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, estimado doctor Cabrera y Audiápolis también por estos cursos que nos facilitan y nos abren bastante nos aclaran bastante las dudas que tenemos. ¿Sí se me escucha bien, correcto? Se le escucha bien, doctora. Ok, gracias, muy amable. Sí, doctor, mire, quiero comenzar mencionando, yo soy todavía alumna, estoy estudiando la carrera, pero soy maestra también en una escuela del Estado, en un colegio una situación bastante crítica, apartada poquito de la ciudad. Entonces, mire, casi siempre estoy tratando de, hasta donde yo puedo, servir a las familias, porque hay familias, pues no, entonces en relación con el tema familiar, los diferentes problemas que tienen las familias y tratando de cualquier manera los estudios que tengo y el apoyo de algunos maestros, como en este caso Audiápolis nos permite también aclarar de repente algunas dudas. Este es el caso de una pareja joven, de condición bastante humilde. Entonces, esta pareja, pues, viven bien los dos. El tema es que tienen 2 hijos o 3. La hijita mayor, que ya es una adolescente, que creo que tiene 13 a 14 años la niña, ha sido reconfirmada y reconocida por el abuelo paterno, ¿ya? Entonces, y bueno, pues a la actualidad, pues esta pareja está preocupada, ¿no? El abuelo también, porque es un adulto bastante mayor, con multienfermedades, entonces ellos lo que quieren es pues, no, que el papá firmar ya a su hija, porque en el momento que no lo hizo fue porque no tenía DNI, y por otras situaciones, ¿no? El factor económico también. Entonces, lo que procedería o el paso a seguir sería, yo presumo, pues, doctor, que tendría que interponer la demanda por impugnación de paternidad, pero a esto también se sumaría también la prueba de ADN. Correcto, doctor, si estoy en lo cierto, pero al mismo tiempo también... Sí, está en lo cierto. Ajá, y doctor, también mencionar que usted también cuando mencionaba algo muy cierto, ¿no? Cuando hablaban los temas para priorizar, entonces en mi mente yo pensaba, ¿no? Lastimosamente, en el caso de esta pareja, no hay problemas que le pueda dificultar el camino, porque viven juntos, no hay demandas de alimentos ni de nada, creo que sería algo más rápido para realizarlo. El tema es ya el factor económico, ¿no? Entonces, y cuando usted menciona ese tema a priorizar, yo no mucho pienso en las necesidades de las familias, ¿no? Entonces, porque van a haber otros aspectos que si no se hace ya, no se les brinda el apoyo, la orientación adecuada, pertinente, pues va a acarrear factores emocionales en esta adolescente, ¿no? ¿Cómo crece ella teniendo la firma del papá, que no es el papá del abuelo? Y ya se han suscitado diferentes situaciones también, ¿no? Emocional en la niña. Entonces, y de repente, ¿qué otro alcance me podría dar usted, doctor? Muchísimas gracias. No, sí, tal y como lo ha señalado, doctora, y sobre todo felicito el hecho de que usted no solamente asuma una responsabilidad directa con vuestra labor educativa, sino también con vuestra labor social. Y como bien lo ha señalado, al menos en gran parte de nuestro país, hay muchos casos que a veces uno no ni se imagina que pueden presentarse, ¿no? Y ante ello, lamentablemente, como veníamos comentando con el doctor Alfonso también, ¿no? Hay prácticamente una desidia por parte de los gobiernos de turno en hacer una priorización
de las políticas públicas comunicacionales, es decir, no se comunica adecuadamente cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y cuáles son los mecanismos para poder salvaguardar determinados elementos que resultan ser tan vitales, como por ejemplo el derecho a la identidad. Y el caso que usted señala es un caso que mire, ¿no? Imagínense todos, ¿no? Cómo es que no había en realidad al parecer, como lo he entendido, una negación en cuanto al reconocimiento, sino que el padre no tenía los documentos, me parece, algo así, y por eso reconoce el abuelo. O sea, eso muestra, a mi modesto entender, una acefalía en cuanto a liderazgos referidos principalmente a la protección del derecho a la identidad de los menores. Y eso trae consecuencias negativas. Antes de seguir comentando eso, yo trabajé en Defensoría del Pueblo allá por el año 2009, 2010. Yo viajé a los distritos de Incahuasi y Cañaris, son quechohablantes. Y cuando yo viajé, varios, entiendo que deben ser cientos, de niños no tenían documento de identidad. ¿Por qué? Porque no hay un interés ¿no? Porque no ven cuáles podrían ser las consecuencias positivas de esos reconocimientos, ¿no? Es más, esto está cambiando en los últimos, ¿qué les digo? Pues 40 años, ¿no? Porque el tema de poder facilitar el reconocimiento y luego la inscripción es algo que se ha dado en los últimos años. Las inscripciones antes se hacían un mes después, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Estoy seguro, y yo lo digo, ¿por qué? Porque estoy casi seguro de que muchos de ustedes conocen a alguien, o de repente nosotros mismos, que han nacido tal fecha, pero en su DNI aparece una fecha distinta. ¿O no es así? ¿Sí o no? Sí, ¿y es por qué? Porque no había pues una política comunicacional correcta. Yo les cuento el caso más cercano, mi señora madre. Mi señora madre nació el día 21 de abril. Y en su DNI aparece el 12 de mayo. Ella coloquial y jocosamente me dice, tú me tienes que dar 2 regalos, ¿no? Porque yo tengo 2 cumpleaños, ¿no? Pero es que es la verdad, o sea, en realidad los temas relacionados a la protección de la identidad, a la concientización de realizar los procedimientos de manera expedita, la posibilidad material de construir espacios que coadyuven obviamente a una protección más rápida de ciertos derechos, es algo nuevo. Y lo que les dije, ¿no? Y lo que les dije respecto al tema del derecho a la identidad, como derecho, miren, si me permiten, yo voy a hacer voy a comparar, ¿ya? Que me parece importante que lo hagamos. Voy a ponerles en perspectiva 2 constituciones, ¿ya? La famosa Constitución del 79 y la famosa Constitución del 93, que es la Constitución vigente. Ya lo voy a hacer para que nos hagamos una idea. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí en la diapositiva y voy a compartir más bien mi pantalla, ¿ya? Y miren ustedes, esta es la Constitución. Un momento. Aquí está. Esta es la Constitución del 79 y esta es la Constitución del 93. Constitución del 79 al lado izquierdo y la Constitución del 93 al lado derecho. Y ahora la tecnología nos permite a nosotros hacer lo que no podíamos hacer antes, ¿no? Buscar de una manera rápida términos, ¿no? Pongo control F acá y escribo identidad. El único artículo, miren, acá aparece una sola vez. La única vez que se menciona identidad en la Constitución del 79 es en el artículo 6, pero que está referida a ¿qué cosa? Al tema de la afiliación de los hijos en registros civiles y en cualquier documento de identidad. El tema de que antes en la Constitución del 73 sí había una diferenciación en cuanto al tema de dónde provenía el niño, ¿no? Había una satanización con respecto al hijo extramatrimonial, ¿no? Eso solamente, identidad solamente en el artículo 6. Y si ustedes revisan el artículo 2, inciso 1, señala derecho a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y a la libre desenvolvimiento de su personalidad. Eso cambió recién y por eso, ojo,
En esta Constitución, unos 5 años más tarde, se establece el Código Civil del 84, que es el Código Civil vigente. ¿Mm? Ya, ahora, vamos a la Constitución vigente, que es la Constitución del 93. Yo escribo la palabra identidad y sale 6 veces, y principalmente en el catálogo, ¿no? Dice derecho a la vida, a su identidad, dice aquí ya. Ya no es derecho al nombre propio, a la identidad. ¿Y qué más? Se habla de la identidad en el inciso 19, identidad étnica y cultural. ¿Qué más? Se habla de identidad respecto a lo mismo que salía en el 79, ¿no? De la diferenciación que no debe hacerse. ¿Dónde más? Se hace referencia, y justo a lo que nos comentaba nuestra amiga que se dedica a las labores educativas. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como el buen trato psicológico y físico, artículo 15 de la Constitución. ¿Qué más? El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, a propósito de lo que les contaba de los amigos quechuahablantes en Cahuasi y Cañaris. ¿Y qué más? RENIEC empieza a tener esa función en la del 93 como órgano constitucionalmente autónomo. O sea, los cambios se han dado, no diríamos ni siquiera en los últimos 40 años con respecto a la identidad, sino más bien se han dado tal vez en los últimos, ¿cuántos? 29 años. Y eso que sentencias del Tribunal Constitucional que han ampliado el contenido esencial del derecho a la identidad se dan desde el año 2003. O sea, 21 años, ¿no? Perdón, menos, 19 años. O sea, las famosas sentencias de ampliación del contenido de los derechos a la identidad se dan ahí. Control de convencionalidad, hablando del tema de lo que conversábamos al inicio, relacionado a la naturaleza convencional del derecho, derechos humanos y todo lo demás. Eso es algo nuevo. El control de convencionalidad, por ejemplo, es de hace 15 años, 16, 17 máximo. Esa vinculación que tenemos a normas internacionales es reciente. Por eso es de que los grandes cambios se han dado, yo creo, en los últimos, a partir de la Constitución del 93 hacia adelante, se han dado grandes cambios en cuanto al contenido, pero interpretativamente a partir del 2000. Y es más, y hay que ser enfáticos con esto, las constituciones, ¿no? Las constituciones no son diccionarios, pues. Las constituciones no son glosarios, a las constituciones hay que darles contenido. Y ahí la importancia, ¿no?, de contar con órganos jurisdiccionales que resulten ser mucho más proclives a la protección de derechos. Y eso es algo vital, ¿no? Y que permite también la orientación, ¿no?, por supuesto, del aparato estatal para que pueda proteger de una mejor manera ello, ¿no? Entonces, sí, doctor, en el caso que usted acaba de comentar, eso es lo que habría que hacer. Y esperemos pues que se pueda realizar en el plazo más breve, ¿no? Como hay un tema relacionado directamente a la capacidad o a la voluntad de todos los sujetos procesales intervinientes ahí, va a ser mucho más fácil, ¿no? Ojalá que se pueda tramitar de la manera más célere, por supuesto. Muchísimas gracias por la participación. Excelente, doctor. Damos pase y último participante, Lincoln Espinosa. Está activo su audio y terminamos la presente sesión. Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo hay de plazo para el reconocimiento vía administrativa en la RENIEC por parte del padre ir conjuntamente con la madre a la RENIEC? Porque la madre, por motivos X, lo inscribió a los niños con el nombre de su padre, de ella, de la mamá. Y lo segundo es que si se interpone el reconocimiento de la paternidad vía judicial, ¿es exigible el resultado del ADN o simplemente se interpone la demanda y el juez es el que solicita el examen de ADN en el proceso? Doctor, su audio. Doctor Lincoln. Se quedó en vía. Nuevamente, en vía. Por parte del demandante.
Interesante pregunta, lo cual nos hace reflexionar acerca de la necesidad de que se pueda plantear estos asuntos también a través de la posibilidad de hacerlo de manera notarial. Yo creo que eso se podría cambiar y eso se está haciendo en algunos otros países, ¿no? España, por ejemplo, permite el reconocimiento notarial de paternidad y de esa manera se hace mucho más rápido, sin necesidad de la prueba de ADN. Ahora, con respecto a la posibilidad de reconocimiento de paternidad, bueno, nos dice nuestro amigo de que el reconocimiento se colocaron los apellidos solamente de la madre, ¿no? Bueno, en estos casos puede el padre biológico acudir ante la RENIEC a efectos de señalar lo que su derecho corresponda. Entiendo, si mal no recuerdo, porque ahí sí tengo no recuerdo específicamente el tiempo, pero si mal no recuerdo se trata del plazo de 1 año, si mal no recuerdo, puede que me esté equivocando, ¿no? En todo caso, estoy dejando mis redes sociales ahí para de repente darles el dato con mayor exactitud, ¿de acuerdo? Pero sí, yo opino, por supuesto, de que es necesario, que no siempre el tema, o sea, la prueba de ADN es la prueba mucho más fehaciente, ¿no? Pero si existe, pues, una voluntad directa y no hay dudas con respecto al reconocimiento del niño, pues podríamos utilizar otros instrumentos que la ley nos franquea, como puede ser un reconocimiento a través de vía notarial, como sucede en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente contar con su disertación, como ya antes mencionaba, desde el inicio de la clase. Que tenga un excelente, fin de semana y ya le estaré comunicando sobre derechos humanos. Muy bien, yo agradecido una vez más con los amigos de Udeápolis, contigo River, por supuesto, por el punche que siempre le pones a este tipo de eventos académicos que sin duda coadyuvan a poder conocer un poquito más acerca de estos temas, y a todos los participantes, que son bastantes, para hacer un domingo, en realidad yo agradezco la deferencia. Estoy compartiendo mis redes sociales para poder estar en contacto ante cualquier inquietud, duda, y en la medida que les pueda apoyar, pues bienvenido sea. Que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Para mí ha sido un enorme gusto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.